La ciudad siempre ha olido a metal mojado y a cansancio viejo. No importa la hora, no importa el barrio, no importa cuántas veces uno crea que se acostumbra. La lluvia aquí no cae, se queda, se pega a los cables, a los balcones oxidados, a las esquinas donde la luz titila como un párpado enfermo. Hay noches en las que la humedad parece un animal respirándome en la nuca. En esas noches camino más lento, como si cada paso pudiera despertar algo que ya está despierto. Aprendí a leer el asfalto por sus cicatrices. Los baches son pequeñas bocas abiertas que nadie se atreve a cerrar. Las alcantarillas exhalan un vapor tibio que huele a secreto y a detergente barato. Los edificios, incluso los nuevos, se levantan con una tristeza de cemento fresco. Los viejos, en cambio, están llenos de historias que no quieren ser contadas. A veces pienso que el verdadero archivo de esta ciudad está en sus paredes húmedas, en lo que queda pegado bajo la pintura, en el moho que dibuja mapas sin nombre. Mi trabajo me obliga a mirar donde otros apartan la vista, y esa obligación, con los años, dejó de sentirse como una elección. Hay cosas que uno empieza por vocación y termina por inercia, o por culpa. Me gustaría decir que no creo en presagios, pero la calle te enseña a respetarlos. Un perro que no ladra, una persiana que no se abre en el horario de siempre, un taxi que da vueltas sin pasajero. Detalles mínimos que, sumados, se vuelven una advertencia. Esa semana la advertencia era el silencio. Un silencio raro, apretado, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Yo también lo contenía, sin saber por qué. Vivía solo desde hacía años. No por romanticismo ni por independencia. Vivía solo porque me resultaba difícil sostener una conversación sobre cosas que no fueran oscuras. Porque mi cabeza, incluso cuando descansaba, seguía trabajando. A veces no era trabajo, era una excavación. Escarbaba en recuerdos que no pedí conservar. Me sorprendía pensando en pasillos largos, en puertas que se cierran despacio, en el olor a lejía que se usa para borrar lo que no se puede explicar. Mi apartamento estaba en un cuarto piso sin ascensor. Los escalones crujían con una queja repetida, siempre en el mismo tramo. En la entrada había un buzón lleno de propaganda húmeda. Nadie se molestaba en retirar nada. En el pasillo del edificio, la luz amarilla parecía una fiebre. Los vecinos evitaban mirarse, como si los ojos pudieran delatar algo. Ese anonimato era una forma de pacto. Yo también lo respetaba. En la ventana de mi sala se veía una avenida con semáforos descompuestos. El rojo duraba demasiado y el verde parecía una broma. A las 3 de la madrugada pasaban camiones de basura como si fueran procesiones. El ruido me tranquilizaba por momentos. Me recordaba que, aun entre ruinas, algo seguía funcionando. La primera señal concreta llegó un lunes. El tipo de lunes que huele a café recalentado y a frustración. Yo estaba saliendo de la comisaría central cuando el cielo se oscureció más de lo normal. El edificio de la comisaría era una mole de ladrillo con ventanas blindadas, como si temiera a la verdad. En su interior, los pasillos tenían una temperatura constante, un frío que desinfectaba. No era un frío limpio, era un frío de archivo. En el vestíbulo vi a los mismos rostros gastados de siempre. Gente que ya no se sorprendía, gente que fingía sorprenderse para sobrevivir. Yo llevaba una carpeta bajo el brazo. Papeles, fotos, informes, sellos, la burocracia del desastre. Pensaba en irme directo a casa, pero el teléfono vibró con una insistencia que no era casual. Reconocí el número del centro de emergencias. Sentí una presión en el estómago, como si mi cuerpo hubiera leído antes que yo. Contesté sin entusiasmo, porque el entusiasmo no sirve en lo que hago. Solo sirve la atención. Me dieron una dirección corta y sucia. Una esquina de la zona industrial que nadie visita por placer. Colgué y me quedé unos segundos quieto, mirando mis zapatos. Había barro seco en la suela, de algún sitio que ya no recordaba. Me molestó no recordarlo. En mi mente, la memoria empezó a abrir cajones. Encontró imágenes sueltas,
cuerpos de otros casos, sombras con nombres. Las cerró de golpe, como si quemaran. Tomé mi abrigo y salí a la calle. La lluvia no era fuerte, pero estaba en todas partes. Se colaba por el cuello, por las mangas, por los espacios donde la ropa no alcanza a proteger. Llegué al lugar en 20 minutos. La ciudad, desde un coche, parece un animal cansado. Hay luces que parpadean como heridas. Hay puentes que gimen cuando pasan los vehículos, como si soportaran más de lo debido. La zona industrial era un mosaico de galpones cerrados y chimeneas que ya no servían. Los charcos allí no reflejaban el cielo, reflejaban las farolas sucias. Vi las luces azules antes de ver el resto. Siempre es así. La policía se reconoce a distancia por el color frío con el que tiñe cualquier escena. Aparqué detrás de una furgoneta de mantenimiento y caminé hacia el cordón. Un par de agentes jóvenes estaban de pie bajo un toldo improvisado. Se notaba que intentaban parecer firmes. La firmeza, cuando es fingida, se revela en los hombros. Crujían de tensión. Crucé el cordón con mi identificación. No dijeron nada, y agradecí que no intentaran rellenar el aire. El silencio era un respeto o un miedo. A veces cuesta distinguir. El cuerpo estaba detrás de un contenedor de chatarra. No diré que la escena era grotesca. No diré que era espectacular. Era peor. Era sobria. La sobriedad en un crimen suele indicar intención. El cadáver estaba acomodado, no arrojado, como si alguien hubiera querido que lo viéramos de cierta manera. La lluvia había lavado parte de la sangre, dejando líneas diluidas sobre el concreto. Esas líneas parecían dedos buscando una salida. Me incliné con cuidado, sin acercarme demasiado. Vi la piel pálida, el rostro quieto, los ojos cerrados como si hubieran aceptado rendirse. No había signos de lucha en el entorno inmediato. No había desorden. Eso fue lo que me incomodó primero. La ausencia de caos era una firma. Un forense ya trabajaba con guantes empapados. El olor era una mezcla de óxido, lluvia y algo dulce que no debía estar allí. Ese dulzor me golpeó como un recuerdo sin fecha. Mi mente volvió a un pasillo de hospital, a una sala blanca, a flores marchitas en un vaso de plástico. Sacudí la cabeza con discreción. No quería abrir esa puerta. Observé los detalles con la distancia de quien se protege. Había una pequeña marca en la muñeca del cuerpo, como una presión antigua. No era una herida reciente. Era una cicatriz, fina, de las que deja una cuerda o una pulsera apretada durante demasiado tiempo. En el cuello, sin dramatismo, estaba la evidencia principal. Se notaba una compresión clara, controlada, aplicada con precisión. No había ensañamiento. Eso no lo hacía menos brutal, lo hacía más frío. Revisé los bolsillos con la vista, esperando ver lo esperable. Nada sobresalía, nada se ofrecía. El asesino había dejado el cuerpo como un mensaje sin texto. Miré alrededor. Los galpones parecían cerrados desde hace años, pero una ciudad nunca está completamente vacía. Siempre hay alguien mirando desde alguna rendija. Siempre hay alguien contando lo que ve para venderlo después. En una pared cercana, cubierta de grafitis y moho, había una figura dibujada con pintura blanca. No era un símbolo complejo. Era una línea vertical atravesada por 3 cortes pequeños. Una cicatriz dibujada, simple y deliberada. Sentí un escalofrío que no venía del clima. No porque entendiera el símbolo, sino porque parecía reciente. La lluvia todavía no lo había desgastado. Alguien lo había puesto allí para que resistiera. Saqué mi libreta y lo anoté. No suelo confiar en mis impresiones, pero esa vez mi cuerpo insistía. Me acerqué un poco más al cuerpo, buscando algo que justificara mi inquietud. El rostro me resultó vagamente familiar. No en el sentido de conocerlo, sino en el sentido de haberlo visto repetido en otros. Un tipo de rostro que se fabrica en barrios donde la esperanza se aprende a ocultar. El forense levantó la cabeza y me miró con cansancio. Asentí sin palabras. La gente cree que uno se endurece con el tiempo. La verdad es que uno se vuelve más sensible a ciertas señales.
La muerte no se vuelve normal. Lo que se vuelve normal es el esfuerzo por no quebrarse. Observé la disposición de las manos. Estaban acomodadas sobre el abdomen, como si alguien las hubiera cruzado con cuidado. Ese gesto me pareció ofensivo. La delicadeza aplicada a un acto de destrucción es una forma de burla. Sentí que alguien, en algún lugar, estaba mirando mi reacción. Una paranoia sin pruebas, pero persistente. Miré las ventanas oscuras de los galpones, miré el charco más grande, donde la luz azul se deformaba en ondas. Allí, por un segundo, mi reflejo pareció de otra persona. La cara que vi era la mía, pero más vieja, más hundida, como si ya supiera el final. Me enderecé y respiré hondo. El aire entró con dificultad, como si también tuviera miedo de quedarse. En la esquina del lugar, un agente recogía colillas de cigarrillo con pinzas. Había muchas, demasiadas para ser de los policías. Me acerqué a verlas y noté que varias estaban apagadas de la misma manera, aplastadas con una presión exacta. Otra firma. La ciudad estaba llena de firmas invisibles, pero algunas empezaban a repetirse. Y cuando algo se repite, deja de ser casualidad. Sentí que esa escena no era el inicio, aunque fuera el primer cuerpo registrado. Era la primera página que alguien había decidido mostrar. El resto, intuía, ya estaba escrito en algún sitio oscuro de la ciudad. Y yo acababa de poner la mano sobre el libro equivocado. El informe preliminar llegó antes de que amaneciera. Dormí poco, como siempre que algo empieza a girar dentro de mí. No soñé, o tal vez soñé demasiado rápido como para recordarlo. El despertador sonó con un ruido que me pareció agresivo, casi personal. Afuera seguía lloviendo, una llovizna persistente que parecía haberse instalado para quedarse. Me preparé café fuerte, demasiado fuerte, como si pudiera quemar algo más que el cansancio. Mientras bebía, miré mis manos. Me di cuenta de que temblaban apenas. No era miedo explícito, era anticipación. En el espejo del baño vi las ojeras marcadas como paréntesis que no se cerraban. Pensé en la figura pintada en la pared. Pensé en las manos acomodadas sobre el abdomen del muerto. Pensé en la precisión, en la ausencia de ruido. Salí de casa antes de que el edificio despertara del todo. En la calle, los pocos transeúntes caminaban encorvados, como si cargaran culpas ajenas. El trayecto hasta la oficina fue lento. El tráfico avanzaba a tirones, como una respiración irregular. Llegué al archivo central, un lugar que siempre me pareció un cementerio vertical. Filas interminables de estanterías, carpetas con nombres que ya no importaban a nadie. Allí trabajaba el pasado, y lo hacía en silencio. Me senté en mi escritorio, una superficie marcada por golpes de otras épocas. Encendí la computadora y esperé. El informe apareció como un documento frío, lleno de datos que no decían lo esencial. Hombre, 38 años, sin documentos encima. Muerte por asfixia mecánica. Hora estimada del fallecimiento, madrugada. Sin signos claros de lucha, sin drogas en sangre, al menos no las habituales. Cerré el archivo y me recosté en la silla. Algo no encajaba, pero no sabía aún qué pieza faltaba. Decidí volver al lugar del crimen. La lluvia había borrado casi todo, pero las ciudades no limpian tan fácil. En el camino, noté 2 patrullas estacionadas frente a un bar cerrado. No era raro, pero tampoco era necesario. Lo anoté mentalmente. Al llegar, el cordón ya no estaba. El contenedor seguía allí, inmóvil, indiferente a lo que había visto. Me acerqué a la pared del símbolo. La pintura blanca se había corrido un poco, formando sombras nuevas. Me pregunté quién la habría visto antes que yo. Me pregunté quién no había querido verla. Encontré una huella de zapato cerca del borde del charco. No era reciente, pero tampoco era vieja. Tenía una forma particular, una suela gastada solo en un lado. La fotografié y la dejé ir. A veces la investigación no consiste en retener, sino en saber cuándo soltar.
Volví a la oficina con una sensación incómoda, como si alguien hubiera pasado por allí después de mí. En mi escritorio había una carpeta que yo no había pedido. No tenía remitente. Dentro encontré fotos de otros casos cerrados, casos oficialmente resueltos. Todos tenían algo en común: muertes limpias, sin testigos claros, sin ruido mediático. En 2 de las fotos reconocí el símbolo, oculto en algún rincón, en una pared lejana, en el borde de un banco de plaza. Sentí un nudo en el pecho. Alguien estaba siguiendo mi atención. Alguien estaba guiando mis pasos. Revisé los nombres de los investigadores asignados a esos casos. Algunos ya no trabajaban allí. Otros habían ascendido demasiado rápido. La palabra corrupción no apareció en mi mente de inmediato. Llegó más tarde, como una conclusión que no quería aceptar. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón inferior. Decidí no compartirla aún, no por ambición, sino por supervivencia. Esa tarde hablé con un antiguo contacto en registros civiles. Me debía favores de otra vida. Le pedí que buscara coincidencias recientes con muertes similares. No preguntó por qué. La gente que sabe demasiado aprende a no preguntar. Mientras esperaba, salí a caminar. Necesitaba sentir la ciudad sin el filtro del trabajo. Las veredas estaban resbaladizas. Los carteles publicitarios parecían burlarse. Pasé por un edificio abandonado que alguna vez fue una escuela. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Recordé mi infancia sin querer. Recordé pasillos largos y voces apagadas. Me detuve un momento, apoyado contra una pared húmeda. Sentí una presión en la sien. El pasado no vuelve de golpe, vuelve en fragmentos. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo. Era mi contacto. Su voz estaba más baja de lo habitual. Me dijo que había encontrado algo raro. 3 muertes no conectadas oficialmente, en distintos barrios. Todas con causas similares. Todas con expedientes incompletos. En una, el nombre del primer agente interviniente había sido borrado. Sentí un frío distinto, interno. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pared durante varios minutos. Pensé en quién podría permitirse borrar nombres. Pensé en cuántas veces yo mismo había aceptado versiones incompletas. La culpa es un animal paciente. Esa noche no volví directo a casa. Caminé sin rumbo por avenidas secundarias. En un reflejo de vidriera había alguien detrás de mí. Cuando giré no había nadie, pero el paso se me volvió más rápido. La paranoia había dejado de ser una hipótesis. Al llegar a mi edificio, noté que la puerta estaba entreabierta. El pasillo estaba a oscuras. Subí las escaleras con cuidado. En mi puerta, alguien había dejado una marca pequeña. 3 cortes finos sobre una línea casi invisible. Sentí que el caso ya no estaba afuera. Había cruzado el umbral. Me quedé varios minutos frente a la puerta sin atreverme a tocarla. La marca era mínima, casi un gesto, pero su intención pesaba más que cualquier amenaza explícita. Alguien había estado allí dentro del tiempo suficiente como para no dejar huellas evidentes. Alguien sabía dónde vivía. Giré la llave con lentitud, escuchando el clic metálico como si fuera un disparo contenido. El interior del apartamento estaba intacto a primera vista. Nada revuelto, nada roto, nada robado. Ese tipo de orden siempre es el más inquietante. Encendí la luz y recorrí cada habitación con los sentidos tensos. El aire olía igual, pero se sentía distinto, como si alguien hubiera respirado mis espacios privados. En el escritorio encontré mis papeles exactamente donde los había dejado. Sin embargo, la libreta donde anoté el símbolo no estaba. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. Me senté en la cama sin quitarme el abrigo. El cansancio cayó sobre mí de golpe, como un peso que ya no podía sostener. Pensé en llamar a alguien, pero no había nadie adecuado para esa llamada. La confianza es un recurso que se agota rápido en este trabajo. Pasé la noche despierto, escuchando ruidos mínimos. El edificio parecía crujir más de lo normal, como si también estuviera alerta. Cuando amaneció, decidí ir más profundo. No hacia afuera,
sino hacia atrás. Volví a los archivos de un caso antiguo que había evitado durante años. Uno de los primeros en los que participé como investigador principal. Un homicidio en un barrio bajo, oficialmente resuelto. Recordaba poco, y eso ya era una señal. En el expediente encontré omisiones que antes no había visto. Testimonios resumidos en exceso. Fotografías faltantes. Un informe forense firmado por alguien que nunca estuvo en la escena. Mi firma también estaba allí. Sentí una presión en el pecho, lenta y constante. Yo había sido parte del sistema incluso cuando creí estar luchando contra él. Esa revelación no me destruyó de inmediato. Me erosionó. Revisé los nombres asociados al caso. Uno se repetía en otros expedientes recientes. Un superior, ahora con un cargo que le daba inmunidad práctica. Comprendí que la serie no era solo de asesinatos, era una corrección. Alguien estaba cerrando cuentas antiguas. Y yo estaba en la lista, aunque no supiera en qué lugar. Decidí reunirme con una antigua colega, alguien que había salido del sistema antes de hundirse. Nos encontramos en un café casi vacío, lejos del centro. No hablamos de inmediato. Bastó mirarnos para entender que ambos sabíamos más de lo que queríamos. Su mirada estaba cansada, pero alerta. Me entregó una memoria pequeña, envuelta en una servilleta. No explicó nada. Tampoco hizo falta. En ella había copias de grabaciones internas, informes adulterados, órdenes que nunca debieron existir. Había nombres, fechas y patrones. El símbolo aparecía como una marca de verificación en documentos eliminados. Sentí una mezcla de alivio y terror. Ya no estaba solo, pero tampoco estaba a salvo. Esa noche, al revisar el material, entendí el alcance real. Algunos de los asesinados habían sido cómplices. Otros, simples testigos silenciados demasiado tarde. El asesino no buscaba atención, buscaba equilibrio. Según su lógica torcida, empecé a reconocerme en ciertos fragmentos de pensamiento. Eso fue lo más perturbador. La línea entre justicia y venganza se volvía borrosa. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Cada gota parecía marcar el tiempo que me quedaba. Cerré los archivos cuando escuché pasos en la escalera. No eran apresurados, eran seguros. Me quedé quieto, respirando lo más bajo posible. El pasado no solo había regresado, estaba tocando la puerta otra vez. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta, con una pausa calculada. No hubo golpes ni intentos de forzar la cerradura. Solo la presencia, densa, como un pensamiento que no se puede expulsar. Me quedé inmóvil, contando mis respiraciones para no delatarme. Después de unos segundos eternos, los pasos se alejaron. No sentí alivio, sentí advertencia. Al amanecer, la ciudad parecía más vieja que el día anterior. Los edificios estaban manchados de sombras nuevas. Salí temprano, evitando rutinas. Tomé calles secundarias, pasajes que no figuraban en mapas turísticos. En una esquina vi a un hombre observando un mural descascarado. No miraba el dibujo, miraba el reflejo del vidrio cercano. Seguí caminando sin acelerar. Aprendí hace tiempo que huir confirma sospechas. En la oficina me esperaba una citación interna. Asunto administrativo, decía. Ese tipo de asuntos siempre llegan cuando uno se acerca demasiado. En la sala de reuniones encontré rostros conocidos y otros que no recordaba haber visto antes. El aire estaba cargado de un silencio institucional. Me hablaron de procedimientos, de errores menores, de revisiones necesarias. Ninguna palabra acusaba, pero todas apuntaban. Sentí que querían medir mi reacción. Respondí con frases cortas, neutrales. Salí con la certeza de estar vigilado. Esa misma tarde apareció otro cuerpo. Esta vez en un edificio abandonado del centro. El lugar olía a humedad vieja y a polvo acumulado. El cadáver estaba sentado contra una pared, con la cabeza inclinada. Los ojos abiertos miraban algo que ya no existía. En el pecho,
Sobre la ropa estaba dibujado el símbolo, no con pintura, con una incisión superficial, precisa, casi respetuosa. El mensaje ya no era indirecto, era una declaración. Noté la tensión en los otros investigadores. Algunos evitaban mirarme, otros me observaban como si esperaran que dijera algo. No dije nada. La escena tenía un orden ritual que me resultaba inquietantemente familiar. Recordé un viejo entrenamiento sobre escenas simbólicas. Alguien había decidido elevar el nivel. Revisando el entorno, encontré restos de cinta adhesiva en el suelo. El cuerpo no había sido colocado allí inicialmente. Había sido movido con cuidado. El asesino no improvisaba. Esa noche recibí un sobre bajo la puerta. Dentro había una sola hoja, una copia de un informe que yo mismo había firmado años atrás. Al margen, alguien había marcado una frase: cerrar rápido evita preguntas. Sentí náuseas. Yo había escrito eso. En ese momento lo entendí con claridad. El asesino no solo conocía el sistema, había sido dañado por él, y ahora lo estaba desarmando pieza por pieza. La lluvia volvió a caer con violencia, como si la ciudad quisiera borrar algo. Pero ciertas manchas no desaparecen, se hunden más profundo. Me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que mi nombre apareciera en un sobre similar. Me pregunté si, llegado ese momento, podría justificarme ante mí mismo. El caso ya no era solo una investigación, era un juicio silencioso, y yo estaba sentado en el banquillo sin saber si merecía absolución. Dejé de ir a la oficina al día siguiente. No pedí permiso ni di explicaciones. La estructura en la que había confiado ya estaba trabajando en mi contra. Cuando un sistema se siente amenazado, no ataca de frente, aísla, borra, reescribe. Me convertí en una anomalía administrativa, un nombre que nadie mencionaba en voz alta. Pasé las horas revisando todo el material recopilado. Las muertes formaban un patrón más íntimo de lo que había supuesto. No eran solo cómplices o testigos, eran nodos, personas que habían sostenido decisiones pequeñas pero decisivas, firmas apresuradas, omisiones justificadas por cansancio. Yo reconocía ese cansancio. Lo había usado como excusa demasiadas veces. Empecé a reconstruir la historia desde el origen. Un incendio ocurrido 15 años atrás en un edificio municipal. Oficialmente, un accidente eléctrico. Extraoficialmente, un archivo completo reducido a cenizas. Allí figuraban denuncias internas, nombres de menores, redes de protección. El fuego había limpiado más que documentos. Una de las víctimas recientes había sido el encargado de cerrar ese expediente. Otra, el técnico que certificó el cortocircuito inexistente. El asesino no improvisaba justicia, ejecutaba una contabilidad. Encontré finalmente el nombre que se repetía al inicio de todo, un apellido que había visto una sola vez y luego olvidado a propósito. Un niño mencionado en un anexo, etiquetado como traslado. Nadie investigó más, nadie quiso hacerlo, yo tampoco. La memoria volvió con violencia, el pasillo largo, la oficina cerrada, el silencio impuesto como norma. Entendí entonces por qué el símbolo me resultaba familiar. No era una firma nueva. Era una marca institucional usada para señalar expedientes sensibles, 3 cortes, 3 niveles de autorización. Esa noche salí a buscarlo, sabiendo que él también me buscaba a mí. El encuentro ocurrió en el edificio de la antigua escuela abandonada, el mismo que había evitado días atrás. El lugar estaba húmedo, oscuro, intacto en su decadencia. No hubo sorpresa cuando lo vi, solo reconocimiento. No intercambiamos palabras, no hacía falta. Su rostro estaba marcado por cicatrices antiguas, algunas invisibles. En sus ojos no había odio, había cansancio. Me mostró una carpeta. Dentro estaban mis informes, mis frases, mis silencios. Yo había sido eficiente, yo había sido útil. Comprendí que su plan no incluía matarme, incluía algo peor, obligarme a ver. Permanecimos allí largo rato, escuchando la lluvia filtrarse por el techo roto. Cuando se fue, no lo seguí.
Cuando la policía llegó, yo ya no estaba. Entregué copias de todo a un periodista independiente. No cambié el mundo, solo moví el polvo. Los responsables más altos nunca cayeron. Algunos intermediarios sí. El asesino desapareció. Yo también. En otro sentido, dejé el cargo. Dejé la ciudad poco después. A veces leo las noticias desde lugares donde la lluvia no es constante, pero el olor a humedad nunca se va del todo. Sé que el sistema sigue funcionando. Sé que la contabilidad no está cerrada. Hay noches en las que creo ver el símbolo en paredes ajenas, otras en las que lo veo en mis propias manos. No busco redención. La justicia no siempre llega con uniforme. A veces llega como un espejo, y no todos sobreviven a lo que ven reflejado. La ciudad sigue ahí bajo la lluvia, respirando lento. Yo sigo adelante, con menos certezas y más peso, porque algunos crímenes no terminan con la última muerte. Continúan en quienes aprendimos demasiado tarde a mirar.